Sospechas iniciales. Yadira siempre había creído que su vida matrimonial era, si no perfecta, al menos estable. Había construido su hogar con Isidro basándose en la confianza, o al menos eso pensaba. Sin embargo, en los últimos meses algo había cambiado. Era difícil de explicar, pero una sensación incómoda comenzó a crecer en su pecho, una mezcla de incertidumbre y ansiedad que no podía ignorar. Todo comenzó una tarde de verano, cuando buscaba su par de tacones favoritos para una reunión importante. Después de revisar cada rincón de su closet, aceptó con frustración que habían desaparecido. Al principio, pensó que tal vez los había dejado en casa de una amiga o que los había olvidado en la tintorería. Pero conforme pasaron los días, más cosas empezaron a faltar. Primero fueron unos zapatos, luego una blusa que adoraba, después un par de pantalones que había comprado hacía apenas unas semanas. Incluso su perfume favorito, un regalo especial de aniversario, había desaparecido del tocador. No había manera de que todo esto fuera coincidencia. Yadira intentó racionalizar la situación. Tal vez había olvidado dónde ponía las cosas, tal vez las había prestado sin darse cuenta o, en el peor de los casos, tal vez alguien había entrado a su casa. Fue entonces cuando recordó que, hacía poco, Isidro había cambiado la cerradura de la entrada principal sin darle una razón clara. En su momento, no le dio mayor importancia, pero ahora ese detalle la inquietaba. El comportamiento de Isidro tampoco ayudaba. Últimamente, pasaba más tiempo con su móvil, escribiendo mensajes a escondidas y llevando el teléfono incluso al baño. Cuando ella preguntaba a quién escribía con tanta frecuencia, él se limitaba a sonreír y responder: «Cosas del trabajo, ya sabes cómo es». Aquella respuesta no la convencía. Isidro siempre había sido un hombre reservado, pero últimamente había un aire de secretismo que era imposible ignorar. Por las noches, cuando él decía que iba a dormir, ella lo veía deslizarse fuera de la habitación con el móvil en la mano. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué actuaba así? Una noche, después de que él saliera a fumar un cigarrillo, Yadira aprovechó para revisar su teléfono. Pero Isidro, astuto, había puesto una contraseña nueva. Ese pequeño detalle fue como una puñalada. Jamás en todos los años que llevaban juntos había sentido la necesidad de ocultarle algo. Ahora, todo parecía un misterio. Las primeras sospechas. Un fin de semana, Yadira decidió limpiar el closet en busca de alguna señal de dónde podrían estar sus cosas. Revisó cada rincón, cada caja y cada espacio. No encontró nada. Pero mientras limpiaba, notó que en el lado de Isidro había prendas nuevas que nunca antes había visto, camisas de diseñador, zapatos caros y un reloj que definitivamente no estaba en el presupuesto familiar. ¿Cuándo compraste esto?, le preguntó cuando él llegó a casa. «Oh, son cosas viejas, las tenía guardadas», respondió él con un tono despreocupado. Yadira no insistió, pero la incomodidad creció. Recordó que hacía semanas había notado un cargo extraño en su tarjeta de crédito, algo que no pudo identificar en ese momento pero que ahora tomaba un nuevo significado. La gota que colmó el vaso. El punto de quiebre llegó cuando desapareció un collar que significaba mucho para ella. Era una joya que su madre le había dado antes de fallecer, algo invaluable no por su precio, sino por su carga emocional. Yadira buscó por toda la casa, incluso en lugares donde sabía que no lo había dejado, pero no lo encontró. Esa noche, mientras Isidro dormía, ella lloró en silencio, preguntándose si realmente estaba perdiendo la cabeza o si había algo más oscuro ocurriendo. Finalmente, compartió sus preocupaciones con Amalia, su mejor amiga. Amalia escuchó atentamente mientras Yadira relataba cada detalle, desde los mensajes sospechosos hasta la desaparición de sus pertenencias. Cuando Yadira terminó, Amalia se inclinó hacia ella y le dijo en un tono serio: «Tienes que instalar cámaras, Yadira. Si hay alguien entrando a tu casa, necesitas pruebas. Y si no es alguien externo, bueno, también necesitas pruebas». La idea la aterrorizó al principio, pero Yadira sabía que tenía que hacer algo. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre que la estaba consumiendo. Decidió seguir el consejo de Amalia y, en secreto, instaló un sistema de videovigilancia en puntos estratégicos de la casa. No le dijo nada a Isidro, quería respuestas,
y estaba dispuesta a encontrarlas a cualquier costo. Esa noche, mientras configuraba las cámaras, Yadira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nunca imaginó que llegaría a desconfiar tanto de su propio esposo, pero las circunstancias la habían empujado a este punto. No podía deshacerse de la sensación de que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Con las cámaras instaladas y funcionando, Yadira se preparó para enfrentar la verdad, fuera cual fuera. Una decisión desesperada. Yadira no pudo dormir aquella noche. Sabía que las cámaras estaban en funcionamiento, pero la ansiedad no la dejaba en paz. Cada crujido de la madera o susurro del viento parecía un presagio de lo que estaba por descubrir. Se sentó en la cama con los ojos clavados en su móvil, revisando la aplicación de videovigilancia que ahora era su única conexión con la verdad. Por la mañana, Isidro actuó como si todo estuviera en orden. Le dio un beso rápido en la mejilla antes de salir de casa. «Tengo un día ocupado», dijo, con una sonrisa que antes parecía cálida, pero que ahora sentía vacía. Yadira lo vio marcharse y, tan pronto como escuchó el sonido de la puerta cerrándose, corrió hacia su computadora para revisar las grabaciones de la noche anterior. No esperaba encontrar nada tan pronto, pero la curiosidad era más fuerte. El primer descubrimiento. En las imágenes, todo parecía normal. Yadira observó cómo Isidro se dirigía a la sala después de que ella se había acostado. Lo vio abrir su móvil, escribir mensajes durante varios minutos y luego caminar hacia el closet. Su corazón comenzó a acelerarse cuando notó que abría el cajón donde guardaba sus joyas. Isidro sacó una pequeña caja y, tras mirar su contenido, tomó el collar que había desaparecido días atrás. Yadira sintió como el estómago se le encogía. Se llevó las manos a la boca para contener un grito. Ahí estaba, la prueba irrefutable. No era un ladrón externo, no era un descuido, era su propio esposo. Lo que no podía entender era por qué. ¿Qué hacía con sus cosas? ¿Qué clase de necesidad lo había llevado a robarle a su propia esposa? Un paso hacia la verdad. Yadira necesitaba más pruebas. Decidió que no confrontaría a Isidro todavía. Tenía que entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo antes de tomar una decisión definitiva. Esa misma tarde, revisó las grabaciones de días anteriores. Lo que encontró la dejó helada. Isidro no solo tomaba sus pertenencias, sino que también salía de casa con bolsas llenas de sus zapatos, ropa e incluso productos de maquillaje. La situación era más grave de lo que había imaginado. Todo indicaba que Isidro estaba usando las cosas que robaba para dárselas a alguien más. Las imágenes de él revisando meticulosamente su closet, seleccionando prendas y colocándolas en bolsas parecían las de un extraño. ¿Quién era ese hombre al que había llamado esposo durante tantos años? Amalia al rescate. Esa noche, Yadira llamó a Amalia y le contó lo que había descubierto. Su amiga le escuchó con atención, y aunque intentó mantenerse tranquila, no pudo ocultar su indignación. Si esto es más grave de lo que pensábamos. No se trata solo de que te esté robando, Yadira. Todo apunta a que hay alguien más en su vida. ¿Crees que tiene una amante?, preguntó Yadira, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. No quiero adelantarte nada, pero todo indica que sí. Tienes que ser cuidadosa. Si decides enfrentarlo, hazlo con pruebas. Pero antes de eso, asegúrate de tener control sobre tus finanzas y tus cosas. No sabemos hasta dónde puede llegar. Amalia tenía razón. Yadira sabía que, aunque deseaba respuestas, no podía actuar impulsivamente. Agradeció tener una amiga tan sensata, pero la conversación la dejó con un sentimiento de vacío. La idea de que Isidro pudiera estar traicionándola en más de un sentido era devastadora. El plan se pone en marcha. Decidida a llegar al fondo del asunto, Yadira tomó medidas adicionales. Revisó los extractos de su tarjeta de crédito y descubrió una serie de cargos extraños: cenas en restaurantes caros, compras en boutiques exclusivas, incluso pagos en un hotel del centro de la ciudad. Todo estaba a nombre de Isidro, pero ninguno de esos gastos correspondía a algo que hubiera compartido con ella. Con cada detalle que encontraba, la imagen de su esposo se desmoronaba más. Yadira sintió una mezcla de rabia, tristeza y desconcierto. Quería enfrentarlo en ese momento,
gritarle y exigirle explicaciones, pero sabía que no podía hacerlo sin arriesgarse a perderlo todo. Esa misma noche, cuando Isidro llegó a casa, ella lo observó con atención. Él parecía tan relajado, tan ajeno al torbellino emocional que la estaba consumiendo. Cuando se acostaron, él la abrazó como si todo estuviera bien, como si no estuviera destrozándola poco a poco con cada mentira. Un nuevo amanecer. Al día siguiente, Yadira se levantó temprano. Miró su reflejo en el espejo y vio a una mujer al borde del colapso, pero también a alguien que no estaba dispuesta a rendirse. A pesar de todo, sabía que tenía que mantenerse fuerte. Ya no era solo cuestión de recuperar sus pertenencias, era cuestión de recuperar su dignidad, su seguridad y su vida. Con las cámaras grabando cada movimiento y las pruebas acumulándose, Yadira se preparaba para descubrir toda la verdad. Lo que no sabía era que el camino hacia esa verdad sería más oscuro y doloroso de lo que jamás imaginó. Confrontación y mentiras. Yadira había repasado cada posible escenario en su mente, tratando de anticipar las respuestas que Isidro podría darle. Había pasado días observando las grabaciones, analizando los extractos de la tarjeta de crédito y enfrentando el peso de la verdad. Pero ya no podía postergar más lo inevitable. Necesitaba confrontarlo. Era sábado por la mañana y Isidro estaba en casa. Mientras él se sentaba despreocupado en el sofá viendo un programa deportivo, Yadira, con una mezcla de determinación y nerviosismo, decidió que ese sería el momento. «Isidro, ¿podemos hablar?», dijo, tratando de mantener la calma en su voz. Él volteó a verla con curiosidad, pero sin dejar de mirar la televisión. «Claro, ¿qué pasa?». Yadira tomó aire y se sentó frente a él, apagando el televisor con el control remoto. Isidro arqueó una ceja, sorprendido por su acción. «He estado notando que desaparecen cosas de la casa. Mis zapatos, mi ropa, incluso algunas joyas y... también hay movimientos extraños en la tarjeta de crédito», empezó, mirando directamente a sus ojos. El rostro de Isidro se endureció. «¿Qué estás insinuando?», preguntó, aunque su tono ya reflejaba una ligera defensiva. «No estoy insinuando nada. Estoy diciendo que tengo pruebas», dijo Yadira, sacando su móvil y mostrando uno de los videos que había grabado. Isidro se quedó congelado por un segundo mientras veía las imágenes de él mismo rebuscando en el closet y tomando las pertenencias de Yadira. Pero rápidamente intentó recuperar la compostura. «¿Estás espiándome?», preguntó, desviando el foco de atención. «No me vengas con eso», respondió Yadira, alzando la voz. Su paciencia se agotaba. Sentía como la rabia contenida durante semanas empezaba a salir a borbotones. «Estoy preguntándote por qué te estás llevando mis cosas. ¿A quién se las estás dando?». Isidro soltó una risa nerviosa y se levantó del sofá, caminando hacia la ventana. «Esto es ridículo, Yadira. No sé qué te pasa últimamente, pero parece que te estás volviendo paranoica. Las mentiras comienzan». Yadira lo siguió con la mirada, sus manos temblaban. «¿Paranoica?», dijo, incrédula. «¿Esa es tu defensa? ¿Hacerme creer que estoy loca mientras tengo un video de ti llevándote mis cosas?». Isidro suspiró profundamente y, tras unos segundos de silencio, finalmente respondió. «Está bien. Lo admito. Tomé algunas cosas, pero no es lo que piensas». «¿Entonces qué es?», replicó Yadira, cruzándose de brazos. «He estado pasando por un momento difícil», dijo, evitando mirarla a los ojos. «Las finanzas no están bien, y he vendido algunas cosas para cubrir algunos gastos que no quería preocuparte». Esa respuesta, aunque parecía una confesión, no cuadraba con los cargos en la tarjeta ni con las grabaciones que Yadira había visto. «¿Y qué hay de las cenas caras, las boutiques y el hotel? ¿Esos también son gastos para no preocuparme?». Él le espetó. Isidro parecía acorralado. Su rostro reflejaba incomodidad, pero rápidamente intentó cambiar el tema. «¿Por qué estás revisando mi tarjeta de crédito? ¿Ahora somos ese tipo de pareja que no respeta la privacidad del otro?». La tensión crece. Yadira sintió como la ira hervía en su interior.
No me hables de privacidad cuando tú estás saqueando mi closet y usando mi dinero a mis espaldas. Gritó. Su voz temblaba, no solo de enojo, sino de dolor. Quiero la verdad, Isidro. Ahora. Él finalmente se giró para enfrentarla. Había algo en su expresión que Yadira no reconoció de inmediato, miedo. Pero, en lugar de sincerarse, Isidro optó por una respuesta calculada. No estás bien, Yadira. Estás dejando que tu imaginación te lleve a lugares que no existen. Lo último que quiero es que esta desconfianza destruya lo que tenemos. Esas palabras, pronunciadas con una falsa ternura, fueron la gota que colmó el vaso. Yadira sabía que Isidro estaba mintiendo. Lo había visto en las grabaciones. Había visto cómo seleccionaba con cuidado sus cosas y cómo salía con las bolsas. Pero lo que más le dolía era su incapacidad para admitirlo, para enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿De desconfianza?, murmuró Yadira, su voz ahora cargada de amargura. Esto no es desconfianza, Isidro. Esto es realidad. Un enfrentamiento inconcluso. El ambiente en la sala se volvió insoportable. Isidro parecía buscar una salida, algo que pudiera decir para calmar las aguas sin comprometerse más. Escucha, tal vez no he manejado las cosas de la mejor manera, pero estoy dispuesto a arreglarlo. Déjame explicarte todo, pero no ahora. Dame tiempo. Yadira lo miró con incredulidad. Tiempo es lo único que ya no tienes conmigo. Dicho eso, tomó las llaves de su coche y salió de la casa, dejando a Isidro solo con su culpa y sus mentiras. Mientras conducía sin rumbo fijo, Yadira sintió que algo dentro de ella se rompía. La confrontación no había resuelto nada, si acaso, había dejado más preguntas que respuestas. Pero había algo que sí sabía con certeza, ya no podía confiar en él. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta, y Yadira estaba dispuesta a llegar hasta el fondo, sin importar lo que le costara. Un mensaje revelador. El silencio en el coche de Yadira era ensordecedor. Había salido de casa con el corazón latiendo desbocado, su mente llena de imágenes y recuerdos confusos. ¿Cómo había llegado a esto? Conducir sin rumbo era su manera de calmarse, pero esa noche no lograba encontrar paz. Mientras estacionaba en una calle tranquila, el teléfono vibró en su bolso, rompiendo la quietud de la noche. Sacó el móvil esperando que fuera un mensaje de Amalia o incluso un intento de Isidro por disculparse. Pero la pantalla mostraba algo que no esperaba, un mensaje desconocido de un número sin guardar. ¿Ya tienes las cosas? Estoy esperando. No tardes. Yadira sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mensaje era directo y no dejaba lugar a dudas. Alguien estaba esperando algo de Isidro. Aunque el mensaje no mencionaba su nombre, la conexión era obvia. Su intuición le decía que este era el vínculo que necesitaba para descubrir toda la verdad. La curiosidad puede más que el miedo. Yadira, temblando, decidió responder al mensaje. ¿Quién habla?, tecleó, tratando de sonar neutral. El remitente no tardó en contestar. No juegues conmigo. ¿Sabes quién soy? Tráelo todo de una vez. Ahí estaba, la confirmación de que el mensaje iba dirigido a Isidro. Yadira sintió como el aire le faltaba. Apretó los dientes y, con las manos aún temblorosas, respondió. Claro, pero ¿dónde estás? El número tardó en responder. Yadira imaginó al remitente dudando, quizás sospechando. Finalmente, el móvil vibró de nuevo. En el lugar de siempre. Apúrate, no tengo toda la noche. Yadira sabía que esta era su oportunidad. Podía ignorar el mensaje y dejarlo pasar, o podía seguir adelante y descubrir lo que Isidro estaba ocultando. Sin pensarlo mucho más, eligió lo segundo. Guardó el teléfono, arrancó el coche y condujo de regreso a casa. Preparándose para lo peor. Al llegar, encontró la casa en penumbra. Isidro estaba en su oficina, como solía hacerlo cuando quería evitarla. Yadira entró sigilosamente al dormitorio y abrió el closet donde él había estado merodeando en las grabaciones. Como sospechaba, faltaban varias prendas de su ropa y zapatos, pero también había una bolsa que no reconocía.
La bolsa estaba medio llena con artículos que claramente eran suyos: un vestido, un par de tacones y una cartera que había pensado que había perdido. La rabia se acumuló dentro de ella, pero se contuvo. En lugar de enfrentarlo de nuevo, tomó la bolsa y se dirigió al coche. El encuentro inesperado. Siguiendo la dirección que había recibido, Yadira llegó a una zona que no frecuentaba, un vecindario más modesto en las afueras de la ciudad. Las calles estaban casi desiertas, excepto por un pequeño café que parecía ser el único lugar iluminado. Yadira estacionó cerca y esperó. Unos minutos después, un hombre joven salió del café y miró alrededor. Su actitud era ansiosa, como si estuviera esperando algo. Yadira lo observó desde el coche. ¿Era él quien había enviado los mensajes? Su mente estaba llena de preguntas y su pecho, de un peso insoportable. Con decisión, salió del coche y se acercó al hombre, llevando la bolsa consigo. ¿Y esto es lo que estabas esperando?, dijo, su voz firme, pero con un filo de rabia contenida. El hombre la miró sorprendido, confundido. ¿Tú quién eres?, preguntó, su tono casi desafiante. Soy la esposa de Isidro, respondió Yadira, enfatizando cada palabra. Pudo ver cómo el rostro del hombre cambiaba de inmediato, pasando de la confusión al pánico. Las piezas comienzan a encajar. Espera. Esto no es lo que parece, balbuceó el hombre, retrocediendo un paso. Ah, no. Entonces explícame por qué mi esposo está robando mis cosas y trayéndolas aquí. Yadira le lanzó la bolsa, que cayó al suelo con un ruido sordo. El hombre, claramente nervioso, miró alrededor, como si buscara una salida. Y él solo me pidió un favor. Nada más. ¿Qué clase de favor incluye mis vestidos y mi dinero?, replicó Yadira, acercándose un paso más. El hombre guardó silencio, su mirada esquiva lo delataba. Finalmente, suspiró y habló en voz baja. Mira, no sé mucho. Isidro me pidió que trajera estas cosas a otra persona. Yo solo soy el intermediario. ¿Quién es esa persona?, preguntó Yadira, su corazón latiendo con fuerza. El hombre dudó, pero al ver la determinación en los ojos de Yadira, finalmente respondió. Una mujer. No sé su nombre. Él la llama B. Siempre se encuentran en el hotel cerca del centro. La revelación más dolorosa. Yadira sintió como las palabras del hombre le atravesaban el alma. Todo apuntaba a lo que más temía. Isidro no solo le estaba traicionando al robarle, sino que también había alguien más en su vida. Apretó los puños, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza, pero no dejó que sus emociones la dominaran. Dame la dirección exacta del hotel, ordenó. El hombre, intimidado por su tono, se la dio sin más resistencia. Yadira, sin decir una palabra más, se dio la vuelta, subió al coche y condujo hacia el hotel. Mientras se acercaba al lugar, sabía que estaba entrando en un territorio donde las verdades más dolorosas le esperaban. Pero Yadira ya no era la mujer temerosa que había dudado de sus instintos. Ahora, estaba dispuesta a enfrentar lo que fuera necesario para recuperar el control de su vida. El verdadero motivo. El hotel estaba en el corazón de la ciudad, un lugar discreto, con luces tenues y un flujo constante de clientes que entraban y salían sin llamar la atención. Yadira estacionó su coche en la esquina, desde donde podía observar la entrada principal. Mientras miraba el edificio, una ola de emociones contradictorias la invadió: miedo, rabia y una desgarradora curiosidad. Sabía que este lugar guardaba la clave para responder a las preguntas que la habían atormentado durante meses. Con cada paso que daba hacia la entrada, sentía como su respiración se volvía más pesada, pero no se permitió detenerse. Un rostro familiar. El vestíbulo del hotel era pequeño pero bien cuidado. Yadira se detuvo cerca de una columna, observando a los pocos huéspedes que pasaban. No sabía exactamente qué buscaba, pero estaba dispuesta a esperar lo necesario. Minutos después, el sonido de una risa familiar llamó su atención. Su cuerpo se tensó al instante. Giró lentamente la cabeza y lo vio: Isidro. Estaba de pie junto a una mujer joven, de cabello rubio y mirada coqueta, que llevaba una pequeña maleta.
Yadira sintió como su corazón se rompía en 1000 pedazos. La mujer se inclinó hacia Isidro, susurrándole algo al oído, y él le respondió con una sonrisa. Esa expresión, que una vez había sido solo para ella, ahora pertenecía a otra persona. La confrontación inicial. Sin pensar, Yadira cruzó el vestíbulo y se plantó frente a ellos. ¿De esto es lo que haces cuando dices que trabajas hasta tarde?, espetó, su voz cargada de indignación. Isidro, atónito, dio un paso atrás, mientras la mujer lo miraba confundida. Yadira, ¿qué haces aquí?, preguntó, tratando de mantener la compostura. De esa es mi pregunta. ¿Qué haces tú aquí con ella?, replicó, señalando a la mujer. La joven, claramente incómoda, retrocedió. Yo no quiero problemas. Isidro, esto es tuyo. Le lanzó una mirada fulminante antes de apresurarse hacia la salida. Yadira no la detuvo. Su atención estaba fija en su esposo, quien ahora parecía un niño atrapado haciendo algo indebido. La primera capa de la verdad. ¿Qué estás haciendo, Isidro?, preguntó Yadira, con la voz temblorosa. No es lo que parece, respondió él rápidamente, levantando las manos en un gesto de defensa. Ah, no. Entonces dime, ¿qué es exactamente? ¿Por qué desaparecen mis cosas? ¿Por qué estás aquí con ella?, demandó, cruzando los brazos. Isidro suspiró y bajó la mirada, evitando el contacto visual. Mira, Yadira, no estoy orgulloso de esto. Esa mujer es alguien a quien le debía dinero. ¿Dinero? ¿De qué hablas? Yadira lo miró incrédula, sintiendo que sus explicaciones no tenían sentido. Isidro respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Hace un tiempo, las cosas se complicaron en el trabajo. Cometí algunos errores financieros y recurrí a personas equivocadas. Ella es una de ellas. La conexión con las cosas robadas. Yadira lo miró fijamente, esperando que continuara. No podía pagarle todo lo que debía, así que le ofrecí otras cosas. Isidro hizo una pausa, evitando su mirada. ¿Y mis cosas?, preguntó Yadira, su voz llena de incredulidad. Él asintió, avergonzado. Sí. Ella pidió algo de valor. Pensé que, si le daba algunos artículos tuyos, podría ganar tiempo hasta conseguir el dinero. Yadira sintió una mezcla de ira y dolor. ¿Cómo pudiste? Esas cosas eran mías. No tenías derecho. Isidro levantó las manos, suplicante. Lo sé, Yadira. Lo sé. Pero estaba desesperado. No quería que te enteraras de mis problemas. Pero ahora lo sé. Y gritó ella, su voz temblando. La revelación más profunda. Isidro pareció dudar, pero finalmente habló. No fue solo dinero, Yadira. También, ella sabía cosas sobre mí, cosas que podrían destruir mi reputación y mi carrera. Me chantajeó. Yadira lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Qué cosas, Isidro? Tuve un desliz con ella. Una vez. Fue antes de que las deudas empezaran. Pero ella me ha estado usando desde entonces. Las palabras de Isidro fueron como una bofetada para Yadira. Sintió que el suelo bajo sus pies desaparecía. ¿Y entonces decidiste traicionarme de todas las maneras posibles? ¿Robarme, mentirme y usarme para cubrir tus errores? Isidro intentó acercarse, pero Yadira dio un paso atrás. Yadira, por favor. Yo no quería que esto saliera así. Lo hice todo para protegerte. Ella rió amargamente. ¿Protegerme? ¿De qué, Isidro? ¿De ti mismo? Un nuevo propósito. Yadira no quiso escuchar más. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del hotel, dejando a Isidro detrás, suplicándole que se detuviera. Mientras caminaba hacia su coche, sintió que algo dentro de ella cambiaba. Había pasado demasiado tiempo confiando en un hombre que la había traicionado en todos los sentidos posibles.
Ya no podía permitirse ser la víctima de sus decisiones. Se subió al coche y encendió el motor. En su mente, empezó a trazar un plan. No permitiría que Isidro siguiera manipulándola. Había llegado el momento de recuperar el control de su vida y enfrentar esta situación con la fuerza que sabía que tenía. Yadira sabía que el verdadero motivo de Isidro era su propia cobardía y egoísmo. Pero ahora, el motivo de ella era claro: liberarse de su sombra y construir un futuro donde pudiera ser verdaderamente libre. La decisión más difícil. El trayecto de regreso a casa fue un torbellino de pensamientos y emociones. Yadira, aferrada al volante, repasaba una y otra vez las confesiones de Isidro. Su traición había tomado muchas formas: el robo de sus pertenencias, la mentira sobre sus ausencias y, lo más doloroso, su infidelidad. Pero lo que más la desgarraba no era el engaño en sí, sino el hecho de que había perdido algo esencial: la confianza en el hombre con quien había compartido tantos años de su vida. Cuando llegó a su casa, se quedó sentada en el auto durante largos minutos. Miró las luces encendidas en la sala, preguntándose si Isidro ya habría regresado. Al final, respiró hondo y entró, preparada para enfrentarlo si aún estaba ahí. Un silencio ensordecedor. La casa estaba vacía, pero el ambiente se sentía cargado. Yadira cerró la puerta y dejó caer sus llaves sobre la mesa del recibidor. Subió las escaleras y se dirigió al dormitorio, donde lo primero que notó fue el armario entreabierto. Algunos de los cajones estaban revueltos. Sabía lo que eso significaba. Isidro había regresado antes que ella y había empacado lo que pudo, probablemente huyendo de su culpa. Se acercó al armario y vio que faltaban algunas camisas y un par de zapatos. Era irónico, pensó, como alguien que había tomado tanto de ella ahora se llevaba más, pero esta vez con su permiso tácito. La llamada inesperada. Esa noche, mientras trataba de encontrar algo de paz en la cama, su teléfono sonó. Era un número desconocido. Dudó un momento antes de contestar. «Diga». Del otro lado, una voz femenina respondió. «Yadira, soy Patricia». Yadira reconoció el nombre de inmediato. Patricia era una de las compañeras de trabajo de Isidro, una mujer con la que siempre había tenido una relación cordial, aunque superficial. «¿Patricia? ¿Qué sucede?», preguntó, sorprendida. «Y no sé cómo decirte esto, pero creo que necesitas saberlo. Isidro ha estado metido en algo más serio de lo que imaginabas. No se trata solo de deudas o... esa mujer». La voz de Patricia sonaba tensa, como si le costara encontrar las palabras correctas. Yadira sintió como su corazón se aceleraba. «¿Qué quieres decir?». Él estaba usando dinero de la empresa para cubrir sus errores. Algunos de nosotros lo descubrimos hace semanas, pero no dijimos nada porque confiábamos en que lo arreglaría. Pero hoy renunció de manera repentina. Creo que se ha marchado para evitar enfrentar las consecuencias. Un peso que crece. Las palabras de Patricia añadieron una capa más de traición al caos que ya envolvía la vida de Yadira. Colgó la llamada y se sentó al borde de la cama, tratando de procesar la información. Ahora sabía que Isidro no solo la había lastimado a ella, sino también a quienes confiaban en él profesionalmente. Una visita inesperada. A la mañana siguiente, mientras intentaba recomponer su rutina, alguien llamó a la puerta. Era su hermana, Elena, quien había sido su mayor apoyo desde que sus sospechas comenzaron. Al ver la expresión abatida de Yadira, no preguntó nada y simplemente la abrazó. «¿Qué pasó anoche?», preguntó Elena, después de prepararle una taza de té. Yadira le contó todo: la confrontación en el hotel, la confesión de Isidro y la llamada de Patricia. Al terminar, su hermana se quedó en silencio, reflexionando. «Tienes que tomar una decisión, Yadira. Esto ya no se trata solo de tu matrimonio, sino de ti». «¿Qué vas a hacer?», dijo Elena con seriedad. El dilema de Yadira. Las palabras de Elena resonaron en su mente todo el día. Yadira sabía que tenía dos opciones: perdonar a Isidro y darle una oportunidad de redimirse, o tomar el camino más difícil y dejar atrás su matrimonio. Ambas opciones la aterraban. Por un lado, había amado a Isidro durante años.
Recordaba los momentos felices, las promesas, los sueños compartidos. Pero, por otro lado, ¿cómo podía seguir con alguien que había destruido todo lo que alguna vez significó confianza y respeto? La decisión final. Esa noche, Yadira se sentó en la sala con un cuaderno frente a ella. Decidió escribir una carta, no para Isidro, sino para ella misma, en la que volcaría sus pensamientos y sentimientos. Yadira, esta es tu vida. Tienes derecho a ser feliz, a vivir en paz, a estar rodeada de personas que te valoren y te respeten. Isidro fue una parte importante de tu historia, pero no define tu futuro. Mereces algo mejor. Al terminar la carta, supo lo que tenía que hacer. Llamó a un abogado y concertó una cita para discutir los términos de un divorcio. También decidió contactar a Patricia para colaborar con la empresa y asegurarse de que Isidro enfrentara las consecuencias de sus actos. Un nuevo comienzo. Yadira no sintió alivio inmediato, pero sí una claridad que no había tenido en meses. Sabía que la decisión de dejar a Isidro sería difícil, que habría días llenos de dudas y dolor. Pero también sabía que era la única manera de recuperar su dignidad y construir una vida basada en la verdad y el respeto. Miró por la ventana y vio cómo la primera luz del amanecer comenzaba a iluminar el cielo. Era un nuevo día, y con él, una nueva oportunidad de comenzar de nuevo, esta vez con fuerza y determinación. La venganza inteligente. Después de la decisión de separarse de Isidro, Yadira se dio cuenta de que no solo estaba cerrando un capítulo de su vida, sino también abriendo una nueva etapa de empoderamiento y autodescubrimiento. Pero la injusticia de lo que había vivido con él seguía pesando sobre ella. No solo le había robado sus pertenencias, su confianza y su amor, sino que la traición había sido tan profunda que Yadira no podía dejar que su vida continuara sin que él, de alguna manera, pagara por lo que había hecho. No pensaba en una venganza impulsiva o destructiva, sino en algo más inteligente, más calculado. Algo que lo hiciera enfrentar la verdad, reconocer sus errores y, lo más importante, entender que sus acciones no quedarían impunes. La estrategia. Yadira se pasó los días siguientes investigando con calma y observando. No quería lanzarse a la acción sin tener pruebas sólidas de lo que realmente había hecho Isidro. Había comenzado a notar detalles en sus interacciones con otros, los mensajes que seguía recibiendo en su teléfono, las llamadas ocultas, la manera en que había manipulado las finanzas de la familia para cubrir sus errores. Ella sabía que Isidro no solo había traicionado su confianza, sino que había cometido actos ilegales al tomar dinero de la empresa. Eso era algo que, si se manejaba de la manera correcta, podría hundirlo por completo. Pero Yadira no se iba a conformar con verlo caer por su propia culpa. Ella quería que él comprendiera el verdadero peso de sus acciones. La conexión con Patricia. Fue entonces cuando recordó a Patricia, la mujer que le había revelado la verdad sobre los problemas en la empresa. Patricia había sido sincera con ella, pero Yadira aún no tenía claro qué papel jugaría en todo esto. Al día siguiente, Yadira se acercó a su hermana, Elena, con la idea de contactar a Patricia nuevamente. Creo que Patricia podría ser útil, pero necesito saber si puedo confiar en ella, dijo Yadira mientras tomaba un sorbo de su café. La pregunta es, ¿realmente te importa que ella sea tu aliada? Respondió Elena, con una mirada que denotaba comprensión. Si va a hacerlo, tiene que estar dispuesta a todo, incluso a enfrentarse a su conciencia. Yadira asintió, consciente de que este camino requeriría más que simplemente informar a alguien sobre la verdad. Necesitaba que Patricia se involucrara de lleno, y eso solo sucedería si entendía lo que estaba en juego. La carta anónima. Una noche, Yadira pasó horas redactando una carta anónima que enviaría a la empresa donde Isidro trabajaba. No solo iba a acusarlo de mal manejo de fondos, sino que también iba a incluir las pruebas de su infidelidad y sus manipulaciones. La carta estaba meticulosamente escrita para que fuera lo suficientemente creíble, con todos los detalles de sus transacciones fraudulentas y el comportamiento poco ético. Añadió información personal sobre sus amantes, como utilizaba el dinero de la empresa para costear viajes y otros gastos secretos. Lo que más la motivaba en este momento no era solo la venganza. Era la necesidad de poner fin a un ciclo de mentiras. Isidro había intentado manipularla, controlarla y robarle no solo sus cosas materiales, sino su paz y su confianza. Yadira sabía que, si lo hacía de la manera correcta,
Él no podría culparla por lo que estaba a punto de sucederle. La jugada maestra. Con la carta lista, Yadira envió una copia a la junta directiva de la empresa de Isidro, asegurándose de que llegara al Departamento de Recursos Humanos y a los ejecutivos clave. La respuesta fue inmediata. El CEO de la empresa contactó a Isidro para pedirle explicaciones. La noticia de la fuga de información y el mal manejo de fondos había llegado rápidamente a los medios de comunicación. No solo su carrera estaba en juego, sino que la reputación de la empresa también estaba en peligro. Pero Yadira no se detuvo ahí. Sabía que lo verdaderamente devastador sería que Isidro tuviera que enfrentar el hecho de que todo el mundo conociera sus engaños, y que, lo más humillante de todo, fuera por su propia mano. Así que hizo una última jugada. Se enteró de que Isidro había comenzado a transferir dinero a cuentas secretas a nombre de su amante. Yadira decidió contactar a la policía y entregar las pruebas que había recopilado, pero de manera anónima, para que la investigación fuera imparcial. El caos comienza. Cuando Isidro fue llamado a la oficina de su jefe, sabía que algo no andaba bien. Sin embargo, lo que no esperaba era que las cámaras de seguridad de la empresa le mostraran su propio rostro cometiendo actos de fraude y abuso de confianza. La denuncia fue oficial, y su nombre quedó marcado para siempre en el registro de la empresa, mientras que la imagen pública de él se desmoronaba frente a sus propios ojos. Esa noche, cuando Isidro regresó a casa, se encontró con la verdad de lo que había estado sucediendo en su vida. Yadira había dejado de ser la mujer vulnerable que él conoció años atrás. Había dejado de ser la esposa sumisa que lo perdonaba todo. La mujer que ahora se paraba frente a él era una mujer que había tomado el control de su vida, que no solo había recuperado su dignidad, sino que había logrado exponerlo de la manera más devastadora posible. El momento de la confrontación final. Isidro, derrotado y con la mirada perdida, se acercó a Yadira. No sé cómo llegué a este punto. ¿Cómo pudiste hacerlo, Yadira? Preguntó con voz quebrada. Yadira lo miró, pero no había compasión en sus ojos. Lo hice porque necesitaba saber lo que se siente estar del otro lado. Lo hice porque nadie puede seguir manipulando la verdad y salirse con la suya. Lo hice porque ahora sabes lo que es perderlo todo, como yo lo perdí a ti. Isidro, con la cabeza baja, intentó hablar, pero Yadira lo interrumpió. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, estoy en paz. Eso es lo que realmente importa. Isidro quedó en silencio, mientras Yadira tomaba su bolso y se dirigía a la puerta, sin mirar atrás. Había encontrado la forma de hacer justicia, y aunque el camino hacia la venganza había sido largo y doloroso, finalmente la satisfacción de haber recuperado su poder y dignidad le dio la paz que tanto necesitaba. Revelación final. La vida de Yadira había dado un giro radical desde que Isidro fue expuesto por sus propios errores. Había pasado de ser una mujer atrapada en una relación tóxica, llena de engaños y manipulaciones, a una mujer empoderada, capaz de tomar el control de su destino. Pero había algo que aún la atormentaba, algo que no podía dejar de darle vueltas en su mente. Isidro no era la única persona que había jugado con su vida, y el secreto que había estado ocultando podía ser aún más devastador que cualquier venganza que ya había logrado ejecutar. La sospecha persistente. En las semanas siguientes a la caída de Isidro, Yadira experimentó una extraña sensación de vacío. La victoria sobre su esposo, aunque satisfactoria, no lograba llenar el espacio dejado por las mentiras que se habían tejido a su alrededor. Algo seguía sin encajar, y aunque estaba más libre que nunca, sentía que no había cerrado el círculo completamente. Fue en una tarde lluviosa, mientras repasaba algunos documentos antiguos de su matrimonio, que algo llamó su atención. Una carta que Isidro le había escrito años atrás, cuando todo parecía perfecto entre ellos. Al leerla, los recuerdos del amor que una vez compartieron inundaron su mente. Había sido una relación que había comenzado con promesas, sueños compartidos, y una confianza ciega. Pero esa carta, tan llena de palabras bonitas, ahora le parecía una burla. Como si cada palabra escrita por Isidro hubiera sido un truco, una fachada construida para ocultar lo que realmente era. Y fue ahí, en esa carta, donde encontró la primera pista. En un pasaje pequeño, pero clave, Isidro mencionaba un favor personal que le debía a alguien a quien siempre había agradecido. Yadira nunca había pensado mucho en esa frase antes,
Pero ahora, después de todo lo que había descubierto sobre las traiciones y los engaños, las palabras de Isidro empezaron a cobrar otro significado. La conexión con Patricia. La revelación de esa carta la llevó a pensar en Patricia, la mujer que había estado involucrada en el escarceo de su marido. Había sido Patricia a quien Isidro se refería en su mensaje como la persona a la que le debía un favor. La idea de que todo lo que había vivido con él fuera parte de una manipulación más grande y de que Patricia estuviera involucrada de alguna forma, la inquietaba profundamente. Yadira no podía dejar de pensar en los juegos de poder que se tejían entre ellos, en lo fácil que había sido para Isidro mentirle no solo a ella, sino también a su amante. Lo que comenzó como una simple sospecha, ahora parecía una verdad inminente. Patricia no solo estaba con Isidro por interés, sino que, de alguna manera, también formaba parte del plan para despojarla de todo lo que amaba. La verdad detrás de la traición. Con el tiempo, Yadira comenzó a descubrir más detalles sobre la vida secreta de Isidro. Después de exponer sus crímenes en el trabajo, había quedado claro que no solo había traicionado a su esposa, sino que también había manipulado a varias personas en su entorno para lograr sus propios fines. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, y Yadira comprendió que la traición no solo había sido hacia ella, sino hacia muchas otras personas, incluidas sus amigas y colegas. Pero lo que más le dolía era que su propia confianza había sido el mayor activo de Isidro. Un día, mientras revisaba antiguos mensajes en su teléfono, encontró algo que la hizo estremecerse, un mensaje que Isidro había enviado a Patricia, diciendo: «Todo está en marcha, pronto lo tendré todo bajo control». Yadira no pudo evitar preguntar qué significaba exactamente todo y bajo control. El encuentro con Patricia. Era hora de enfrentar a Patricia, de una vez por todas. Yadira decidió encontrarse con ella en un café, un lugar neutral, donde pudiera escuchar su versión de los hechos. No buscaba pelea, pero sabía que la verdad necesitaba salir a la luz. Había guardado silencio por mucho tiempo, pero ya no podía seguir viviendo con la incertidumbre. Patricia llegó al café, y aunque intentó mantener una actitud tranquila, Yadira pudo notar la incomodidad en su rostro. Tras un intercambio breve de saludos, Yadira fue directa al grano. «Quiero saber todo, Patricia. Todo lo que tú y Isidro han estado planeando». Patricia, visiblemente sorprendida, trató de mantener la calma. Al principio, intentó negar cualquier implicación, pero los hechos eran demasiado claros. Yadira había reunido pruebas suficientes, y Patricia pronto se dio cuenta de que no había forma de salir indemne. Fue entonces cuando Patricia, con voz temblorosa, empezó a revelar la verdad. La confesión de Patricia. «Oh, lo siento, Yadira», dijo Patricia, mirándola con una mezcla de arrepentimiento y miedo. «Todo comenzó como un juego, pero no me di cuenta de lo que realmente estábamos haciendo. Isidro me prometió que podríamos tomar todo lo que quisieras, que, si tú no lo valorabas, él me daría lo que necesitaba». Yadira escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza mientras Patricia continuaba. «Él te usó, Yadira. Todo lo que hizo, las mentiras, los robos, todo era para mantener su posición con la empresa, para controlar más cosas de las que tú sabías. Yo solo fui una pieza en su juego». Patricia parecía al borde del llanto, como si la culpa finalmente la alcanzara. Pero lo que más desconcertó a Yadira fue escuchar que, para Patricia, ella nunca fue la rival. Lo que Isidro quería, y lo que él había hecho, era usarla como una manera de manipular a ambas. La relación con Patricia había sido solo una pieza más de su plan para despojar a Yadira de todo lo que había ganado en su vida. El impacto de la verdad. Al escuchar todo esto, Yadira se dio cuenta de que había sido una víctima de una manipulación aún más profunda de lo que había imaginado. No solo Isidro había sido un ladrón en su hogar, sino que había jugado con sus emociones, utilizando su amor y su confianza como un medio para alcanzar sus propios fines. Yadira, aunque herida, ahora comprendía la magnitud de la traición. La revelación final la había liberado, al igual que la venganza había hecho antes. Sabía que Isidro y Patricia pagarían por sus actos, aunque de una manera que nunca imaginó. El renacer de Yadira. Con la verdad ahora completamente revelada, Yadira decidió no dejar que esta historia continuara controlando su vida. Sabía que la justicia no se hacía solo con castigos, sino con el poder de seguir adelante, de construir una nueva vida,
libre de las mentiras que habían definido su pasado. El futuro estaba en sus manos, y ahora, más que nunca, estaba dispuesta a forjar su propio camino, lejos de la sombra de lo que había sido. Nuevo comienzo. Después de la tormenta, Yadira finalmente encontraba algo que no había tenido en años: paz. La venganza que había ejecutado con inteligencia y determinación ya no era el centro de su vida. Lo que realmente importaba ahora era el futuro, ese futuro que por tanto tiempo había dejado en las sombras. Atrapada por el dolor y la manipulación de Isidro. Con cada paso que daba, se sentía más libre, más ligera, como si el peso de los años de mentiras y traiciones estuviera desapareciendo poco a poco. La liberación personal. Con la verdad finalmente revelada, Yadira pudo cortar los lazos que la ataban a su pasado. Decidió no perseguir más la justicia tradicional. Ya había hecho su parte, y su alma necesitaba curarse. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de estar sola. La idea de un nuevo comienzo la emocionaba más que el miedo a lo desconocido. No necesitaba la aprobación de Isidro, ni de nadie más. Estaba aprendiendo a abrazar su independencia y a descubrir su verdadera esencia. Yadira comenzó a organizar su vida. Se deshizo de los recuerdos que ya no quería cargar. Vendió o regaló objetos que pertenecían a su vida con Isidro, y aquellos que tenía en su casa, que había estado demasiado aterrada para tocar durante años, ahora se convirtieron en símbolos de una nueva fase. La liberación. Redescubriendo pasiones olvidadas. En medio de este proceso de sanar, Yadira comenzó a redescubrir aquellas pasiones que había dejado de lado. La pintura, una actividad que había amado durante su juventud, volvió a ser parte de su vida. Recordó cómo pasaba horas frente a un lienzo, plasmando en él sus pensamientos y emociones. Aunque al principio dudaba de sí misma, con el tiempo fue encontrando en la pintura una forma de sanar su corazón. Comenzó a asistir a clases de arte en una galería local, donde conoció a un grupo de personas que, al igual que ella, buscaban expresarse a través del arte. Estos nuevos amigos eran su apoyo, su red de personas con las que podía compartir sus inquietudes, sus alegrías y sus miedos, sin el juicio de aquellos que nunca la entendieron. El color, las pinceladas, las texturas comenzaron a ser su lenguaje de sanación. La nueva vida profesional. Mientras se adentraba más en su proceso de sanación personal, Yadira también sabía que necesitaba darle un giro a su vida profesional. Con el respaldo de su familia y sus amigos cercanos, decidió iniciar su propio negocio de consultoría en relaciones, algo que había tenido en mente durante años, pero que nunca se atrevió a materializar. Con todo lo que había aprendido de su propia experiencia, sabía que podía ayudar a otras personas a reconstruir sus vidas después de la traición, o, al menos, guiarlas para que no cayeran en los mismos errores que ella cometió. A través de su consultoría, comenzó a dar charlas sobre relaciones sanas, empoderamiento personal y cómo detectar las señales de manipulación. Cada testimonio que escuchaba, cada historia de lucha y superación, la inspiraba aún más. Yadira estaba contribuyendo, de una manera muy real, a la vida de muchas personas, ayudándolas a dejar atrás los ciclos destructivos y a buscar su propio bienestar. El amor propio. Aunque el amor había sido una de las razones de su sufrimiento, Yadira comenzó a entender que el amor propio debía ser su mayor prioridad. Las relaciones con los demás, incluso con el hombre que alguna vez pensó que sería su compañero de toda la vida, no debían robarle su bienestar emocional. Si no aprendía a amarse a sí misma primero, ninguna relación sería saludable. Con el tiempo, Yadira comenzó a meditar más, a practicar yoga y a enfocarse en su bienestar físico y mental. Comenzó a alimentarse mejor, a hacer ejercicio y a priorizar su descanso. Se dio cuenta de que durante años había dejado de lado su salud, atrapada en la rutina y el estrés causado por la relación tóxica con Isidro. Ahora, cuidarse a sí misma era lo más importante. La sorpresa de la libertad. Un día, después de un largo día de trabajo, Yadira se encontró frente a un espejo. Durante años, solo había visto a la mujer rota que no podía salir de la sombra de su pasado. Pero ese día, al mirarse a los ojos, vio algo distinto, una mujer fuerte, independiente y llena de posibilidades. Aquella mujer que pensó que había perdido para siempre, estaba frente a ella, más viva que nunca. Decidió que su vida no sería definida por lo que otros hicieran o dejaran de hacer. Ella había tomado el control de su destino,
y aunque había sido difícil, no había nada que deseara más que continuar construyendo su futuro, pieza por pieza. Yadira sabía que no todo en la vida podía ser perfecto, pero ahora estaba en paz con el hecho de que ella era la autora de su propia historia. Un vistazo al futuro. Con el tiempo, las heridas de Yadira comenzaron a sanar, y aunque las cicatrices aún estaban allí, ya no representaban dolor. Representaban fuerza, resiliencia y una sabiduría que solo se obtiene a través de las experiencias más difíciles de la vida. Un año después de que todo sucediera, Yadira estaba en una posición que jamás imaginó. Había superado la traición, la mentira, y todo lo que la había mantenido cautiva durante años. Había recuperado su vida, su pasión, lo más importante, su identidad. Su negocio estaba en auge, y la satisfacción que sentía al ayudar a otras personas a reconstruir sus vidas era inigualable. Había encontrado un equilibrio entre su vida personal y profesional, y aunque el amor ya no era una prioridad, ella estaba abierta a nuevas experiencias, sin prisas, sin expectativas. Estaba en paz con el hecho de que la vida le había dado una segunda oportunidad. Yadira miró hacia el horizonte, un futuro lleno de posibilidades, sin miedos, sin dudas, y con la certeza de que su nuevo comienzo, era solo el principio de una vida que ella misma había decidido escribir. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cómo Yadira descubrió que su esposo la estaba engañando y robando? Yadira comenzó a notar que sus pertenencias personales desaparecían misteriosamente: ropa, zapatos, incluso su tarjeta de crédito. Al principio pensó que podía ser un error o una simple coincidencia, pero la desaparición de objetos fue empeorando. Decidió instalar cámaras de seguridad en su hogar, y fue entonces cuando vio a su propio esposo tomando sus cosas y escondiéndolas, lo que confirmó sus sospechas de que algo mucho más grave estaba sucediendo. 2. ¿Cuál fue el primer paso de Yadira para recuperar el control de su vida? El primer paso de Yadira fue enfrentar la verdad. Al descubrir la traición de su esposo, dejó de ignorar los problemas en su relación y comenzó a tomar medidas para protegerse emocionalmente. A través de su venganza inteligente, donde expuso las mentiras de Isidro, recuperó parte de su poder y se preparó para dejar atrás el sufrimiento, concentrándose en su sanación personal. 3. ¿Qué decisiones tomó Yadira para reconstruir su vida después de la confrontación con su esposo? Yadira decidió priorizar su bienestar emocional y físico. Se deshizo de objetos que la conectaban con su vida pasada, y comenzó a redescubrir sus pasiones olvidadas, como la pintura. También inició un negocio de consultoría en relaciones, donde usaba su experiencia para ayudar a otras personas a superar traiciones y encontrar su camino hacia relaciones más saludables. 4. ¿Cómo cambió la percepción de Yadira sobre el amor después de la traición? Después de la traición, Yadira comprendió que el amor propio debía ser su prioridad. Aunque en el pasado se había perdido en una relación tóxica, aprendió a valorarse a sí misma antes de buscar el amor en otros. A través de prácticas como el yoga y la meditación, empezó a sanar de adentro hacia afuera, fortaleciendo su autoestima y bienestar. Su enfoque ya no era encontrar pareja, sino mejorar su vida personal y profesional. 5. ¿Cuál fue el mayor logro de Yadira tras todo lo vivido? El mayor logro de Yadira fue recuperar su independencia y paz interior. Después de años de vivir bajo la sombra de una relación destructiva, Yadira tomó el control de su destino y comenzó una nueva vida. Estableció su negocio de consultoría, encontró un equilibrio entre su vida personal y profesional, y lo más importante, se dio cuenta de que ya no necesitaba la validación de nadie, especialmente de su exesposo, para sentirse completa. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.